Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Estamos trabajando para ustedes en vivo a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. Hoy contamos con la presencia de un distinguido invitado. Se trata del licenciado Alfredo Dávila. Él es contador público colegiado, licenciado en Administración de Empresas con posgrado en Finanzas y diplomado en Normas Internacionales de Formación Financiera. Además es propietario de la firma de contadores públicos Dávila y Asociados. Hoy con Alfredo Dávila vamos a hablar un tema sumamente interesante, esa posible crisis económica que está en puerta en la humanidad a raíz del COVID. El mundo está padeciendo una crisis sanitaria terrible a raíz precisamente del COVID-19 que está estrangulando de una u otra manera a las economías del mundo entero. No obstante, el planeta, la humanidad ha vivido otras crisis económicas bastante fuertes a raíz de otros fenómenos más que todo relacionados con el área económica, pero que es importante contextualizar para saber cuáles fueron las causas y las consecuencias de esas grandes crisis a nivel económico y qué podríamos estar viviendo actualmente en el mundo entero. Precisamente para hablar de la crisis de 1929, la crisis del 2008 y por supuesto lo que podríamos tener en puertas como una crisis quizás denominada del 2020. Bienvenido, Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre un verdadero honor contar con tu presencia. Gracias, Dexy, por tu invitación, de verdad que sí. Bueno, mira, como dijimos al principio, sí me gustaría contextualizar un poquito acerca de las crisis, ¿no? que han habido en la humanidad, porque quizás muchas veces el ser humano, con la misma dinámica pues de la vida y de mostrarse más que todo apegado al presente, nos olvidamos un poco de otras experiencias anteriores. Y por ejemplo, esa gran depresión que se produjo inicialmente en Estados Unidos y que después se transitó hacia todo el planeta, fue muy importante más o menos en 1929, inicios de... Sí, es correcto, fíjate. Hay algo muy importante que tenemos que tomar en consideración, que no conozca su historia, lamentablemente está en la situación o en la necesidad de volverla a repetir, pues. Por lo tanto, uno tiene que aprender de las lecciones pasadas. Efectivamente, la humanidad ha vivido crisis económicas financieras, actualmente está viviendo la que estamos viviendo en este momento, la crisis del 2020, pero anterior a esta hubieron dos grandes crisis en el siglo XIX y siglo XX y siglo XXI, como fue la crisis de 1929, la del día 29 de octubre, donde ocurrió una gran crisis financiera mundial a nivel de que los mercados internacionales se fueron afectados profundamente porque hubo una caída drástica de los valores que se comercializan en la bolsa de valores de Nueva York, es decir, en el Wall Street. Ese día, que fue el día como un martes negro, ¿ok? Fue muy trágico para la humanidad porque fue una reacción en cadena en donde prácticamente como consecuencia de una bonanza una bonanza económica que se venía viviendo después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos prácticamente, la Primera Guerra Mundial, donde Estados Unidos ayudó a las economías europeas a través de un plan Marshall, y esa cantidad de dinero de una u otra forma hizo que... Estados Unidos, que no quedó en ruinas en la Primera Guerra, aprovechó una gran bonanza que le dio. Una gran bonanza, y ella por consiguiente ayudó a gran parte de los países de Europa en su reconstrucción, y esa situación económica que tenía hizo que el mercado fuese creciendo. Y estoy hablando del mercado de valores, porque acuérdate que las grandes crisis, los síntomas se comienzan a ver, se en los mercados de valores, donde se cotizan instrumentos financieros como las acciones, pues. Y entonces en esa época, esa bonanza que se fue dando, poco a poco se fue inflando y se creó una gran burbuja. ¿Por qué? Porque era muchísima la demanda. Sí, porque se crearon demasiados instrumentos ficticios, ¿ok? De tal manera que la gente se empezó a enamorar de grandes instrumentos que daban grandes rendimientos, y por el desconocimiento estalló una burbuja porque no había el soporte para que justamente justificara el incremento del valor de muchas de las acciones que en esa época se fueron al cielo y de la noche a la mañana se fueron a pique. Definitivamente en la economía, cuando no hay producción tangible,
siempre hay un riesgo, ¿verdad? Sí, claro, porque Pareciera se sobreentiende verse. de que el valor de las acciones de las empresas deben ir creciendo en la medida que las empresas como tal van generando mayores rendimientos, mayores ganancias y dividendos, y por consiguiente eso demuestra que hay una solidez en el sistema productivo de las empresas que están operando a nivel nacional. Entonces, por consiguiente, la respuesta inmediata es que sus acciones comienzan a incrementarse de valor, pero cuando eso no está ocurriendo como tal y se sobrevaloran el valor de las acciones, pues se está creando una ganancia ficticia, que fue lo que ocurrió en la época de 1919, y cuando efectivamente se dieron cuenta que no había cómo soportar cantidad de empresas que en esa época Quebraron bancos, ¿no? Sí, bancos y muchas empresas. Por ejemplo, hoy día, que es el internet, para esa época era la radio, ¿ok? Donde la radio, que estaba comenzando a surgir como algo muy novedoso, algo en donde tú podías escuchar una música, escuchar a alguien hablar. Para esa época eso era algo muy novedoso, y esas empresas fueron creciendo de tal manera, pero por el valor de las acciones. Cuando llegó el momento de prácticamente redistribuir el beneficio de eso, pues no había ningún soporte que justificara ese incremento inesperado que se fue dando paulatinamente, pero era por la bonanza económica de la cual Estados Unidos había inyectado a la economía mundial, si se quiere. Entonces, por consiguiente, ocurrió ese martes negro, que fue el 29 de octubre de 1929, donde los precios se fueron a pique y trajo una catástrofe financiera a nivel mundial, al punto que muchas personas se llegaron a suicidar. Que quedaron quebrados, ¿no? Sí, al saber que, y fue una gran de crisis humanitaria, porque hubieron colas para que la gente se pudiese alimentar. Había una gran crisis que no se compara con la que hoy día ha habido, pero una gran crisis humanitaria hubo en ese momento como consecuencia y caída del valor de las acciones de todas las empresas que cotizaban en Wall Street. Esa fue una experiencia que se vivió por una inflación o por una sobrevaloración sobre instrumentos que no tenían valor. ¿Cómo superó el como mundo tal. esa crisis? ¿Cómo? ¿Cómo superó el mundo esa crisis? Bueno, se aplicaron, porque acuérdense que hay siempre corrientes, el capitalismo, que sería bueno posteriormente tratar un tema como ese. El capitalismo siempre ha servido como una herramienta para aplicar diferentes medidas económicas. Acordémonos que en la crisis del 29, Herbert Hoover, el presidente de los Estados Unidos, que era el que estaba en ese momento, pues él aplicó una medida capitalista que fue prácticamente los liberales, o una medida económica neoliberal, en donde prácticamente se dejaba que sea la economía la que el mercado se fuese nivelando espontáneamente. Solo. A lo cual, una vez que vino Delano Roosevelt, el siguiente presidente que asumió la situación y buscó soluciones, más que todo, en vez de continuar con las medidas económicas aplicadas por los liberales, comenzó a aplicar medidas económicas keynesianas, es decir, algunos controles un poquito a nivel diferente, social, porque prácticamente empezó a meter la mano el gobierno de tal manera que comenzó a intervenir en la economía. Que quizás en ese momento era justificable por los niveles de pobreza. Sí, era justificable porque había que tratar de volver a restablecer la confianza a nivel mundial en toda la economía, porque se había deteriorado la producción, se había ido una gran crisis, el desempleo aumentó, genera una grande hambruna. ¿Pero es por qué? Porque se venían aplicando medidas totalmente liberales. Esas medidas liberales fueron cambiadas por Roosevelt y empezó a meter medidas, o lo que se llama teorías económicas Keynes, teorías económicas keynesianas, en donde prácticamente el gobierno mete la mano en la economía y comienza a intervenir y a crear políticas económicas, políticas fiscales, y fue mejorando la situación. Por eso duró hasta 1934, 1935, que fue cuando se salió de esa gran crisis. Posteriormente ocurrió la crisis del 2008, ¿ok? Que nació justamente también en Estados Unidos, porque es que esa crisis del 2008 tiene su génesis quizás en el tema de las Torres Gemelas, o parte de eso, pero quizás pudiese por la parte de la credibilidad y sí, el golpe que le dieron a esas torres. Que sí, también, eso fue un golpe drástico para la economía de los Estados Unidos, pero más que todo la crisis del 2008 se generó. Primero se manejó, siempre se ha manejado, cuando tú escuchas hablar de la crisis del 2008, se interpreta que fue la burbuja inmobiliaria que se generó. Efectivamente, se inflaron, así como en el año 29 se infló el valor de las acciones, aquí se inflaron el valor de una cantidad de instrumentos financieros y que dieron como resultado unas hipotecas que se llamaron las hipotecas subprime. Se inflaron, ¿por qué? Porque había mucha demanda, por ejemplo, en el caso de las casas. Sí. O sea, y le dieron viviendas a personas que no tenían capacidad de pago, o aumentaron esos precios. No, se dio vivienda y se le dio crédito a una cantidad de personas que no tenían capacidad de pago, porque te voy a explicar, la raíz de la crisis del 2008
radica en las bajas tasas de interés que hubiera en ese momento. Hay una teoría económica que te te establece... establece... una raíz más bancaria, no de la bolsa, sino de la banca. Sí, totalmente de la banca. Hay una teoría económica que te establece o que te dice, que son más que todos los neoliberales, que en la medida que los intereses sigan bajando y duren un tiempo muy prolongado, eso va a generar una gran crisis. ¿Por qué? Porque son muchas las personas que van a empezar a acceder al crédito y personas que ni siquiera tienen capacidad de pagar, pero ante un dinero económico y que pueden acceder a la compra de vivienda, que fue lo que ocurrió en esa época, los intereses bajaron tanto que mucha gente adquirió créditos que no podían pagar, pero como eran las tasas muy bajas, adquirieron esos créditos. Y cuando la Reserva Federal comenzó a aumentar... Esa era una visión del keynesianismo precisamente, que es decir, aportar créditos a las personas y no basarse en el ahorro como el liberalismo. No, exacto, no basarse en el ahorro, sino más que todo en la parte keynesiana, es decir, de tratar de estimular esa... Que ahí no fue buena, en ese momento. En ese fuera, porque fue, es que... fue negativa. Sí, porque para es que la economía es cíclica, ¿ok? La economía es cíclica, y ella tiene sus altibajos, y hay momentos en que hay que hacer como un reseteo, ¿ok? Posiblemente ahorita la humanidad lo que está necesitando la economía, o un reseteo, porque el sistema que se ha venido aplicando posiblemente ya ha colapsado y hay que generar otro mecanismo. Pero lo que te quería terminar de concluir era, la crisis del 2008 se generó fue por las bajas, porque se mantuvo muy constante, tasas de interés muy bajas. Ahora la pregunta es, ¿por qué las tasas de interés estuvieron muy bajas en esa época? Porque yo me imagino que alguien se hizo rico. Sí, claro, claro. Porque en todas esas jugadas debe haber una mano invisible, ¿no? Totalmente, y ya te voy a decir, esa mano invisible fue China, ¿ok? La respuesta está en China. ¿Okay? Ahora la pregunta es, ¿por qué la respuesta está en China? Claro. No quiero decir que la crisis del 2008 fueron los chinos, no estoy diciendo eso, pero en el fondo de la crisis ellos manejaron mucho la situación porque ellos aplicaron medidas estratégicas muy inteligentes en el sentido de que acordémonos de que el Banco de los Estados Unidos es China, ¿ok? Y todavía el Banco de los Estados Unidos es China, y ante todas las medidas y políticas que está aplicando Estados Unidos contra China, pues lamentablemente China los tiene amarrados y casi con el cuello, la mano sobre el cuello, por consiguiente casi que lo puede estrangular si quiere. ¿Por qué? Porque toda la deuda de los Estados Unidos la ha comprado China. Ahora bien, cuando yo te dije a ti que fueron las tasas de interés que tuvieron muy bajas, China le convenía que la tasa de interés estaba baja y prácticamente hizo que los Estados Unidos no aumentaran. ¿Pero quién compró esas deudas? Por lo menos en el caso del 2008. China. Ellos fueron los que compraron la deuda de las viviendas y las casas. No, China lo que hizo fue comprar deuda de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que Estados Unidos emite los bonos del Tesoro? Y esos bonos del Tesoro los adquiere, en su mayoría los adquirió China. Al adquirirlo China prácticamente te estás endeudando con China porque le estás diciendo que le vas a pagar ese dinero que ellos te están prestando a ti, tú se lo vas a retornar en cierto tiempo, ¿ok? Y por consiguiente China, Estados Unidos, en vez de aumentar las tasas de interés, lo que hizo fue mantener las tasas de interés bajas. ¿Por qué? Porque China prácticamente le decía, manténla baja porque yo te sigo comprando deuda. Sigue emitiendo bonos que yo te los compro todos. Y eso está en contra totalmente de las personas, del pueblo. Totalmente, porque eso te va a hacer, eso va a hacer que tú mantengas unos intereses muy bajos, y al tú tener los intereses muy bajos, vas a dar acceso a una cantidad de personas que no tienen capacidad de endeudamiento, pero no obstante, por ser intereses muy bajos, muchas empresas y personas adquieren créditos que posiblemente más adelante, cuando las tasas aumenten, no van a poder pagar. Ahora la pregunta es, ¿por qué China bajó tanto las tasas de interés? Porque acordémonos que si las tasas de interés bajan, el yuan, que es la moneda china, baja y se devalúa también. Y Estados Unidos mantiene su dólar también bajo. Y eso que va a hacer es estimular las exportaciones de China. Porque aunque el yuan bajo... Porque le sale más barato comprar en China. Claro, exactamente, que porque China lo que hizo fue amarrar el yuan al dólar. Si el dólar está barato, el yuan está barato también, o está a un precio muy bajo. Y si está bajo, eso va a estimular las exportaciones de China. Y China es un país que su objetivo es fabricar. Ella es la fábrica del mundo, y por consiguiente, para que le puedan comprar, necesita que su moneda sea una moneda barata. Y por consiguiente, ahí es donde a ella le interesaba tener una tasa de interés lo más bajo posible para que Estados Unidos no aumentara el valor de sus tasas y por consiguiente aumentase el valor del dólar y aumentase el valor del yuan. ¿Esta crisis del 2008 afectó a Estados Unidos o afectó al mundo? Afectó al mundo, más que todos los mundos ricos. O sea, vamos a hablar así de los países desarrollados, no tanto los países subdesarrollados, porque nosotros vivimos la crisis del 2008, pero si se quiere, más fuerte es la crisis que estamos viviendo hoy día en el 2020 que la crisis del 2008. Pero a nivel mundial, los mercados internacionales se fueron al piso totalmente. ¿Ok? Esa fue la experiencia del año 2008. Ahora, la pregunta es, 2020. Bueno, y 2020 precisamente estamos en pleno
plena pandemia. En pleno problema pregunta, de la crisis sanitaria en el mundo entero. ¿Es una crisis ya a qué nivel? ¿Qué está pasando con los mercados? Porque en esas dos que tú acabas de señalar y explicar muy bien, como lo fue en 1929 y el 2008, eran crisis más que todo que eran generadas por la misma economía, por temas económicos. En cambio, esto es una enfermedad, es algo que tiene un ingrediente que para mí es medular, el miedo. En la próxima parte analizamos este tema con nuestro invitado Alfredo Dávila. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista. Hoy estamos conversando con Alfredo Dávila, contador público colegiado, licenciado en Administración de Empresas. Estamos hablando acerca del tema de la crisis a nivel mundial. Ya hicimos una contextualización muy interesante, muy resumida, pero también que de alguna manera nos ayuda a tratar de comprender, ¿no?, el tema de lo que significa actualmente la crisis del 2020, ¿no? Me gustaría primero que tú nos comentases, Alfredo, si esta crisis fue generada efectivamente por el tema de la crisis sanitaria del COVID-19 o era inevitable este problema que está viviendo el mundo o solamente lo exacerbó el COVID-19. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, efectivamente esto era una crisis que, apartando la situación de la crisis humanitaria que se está viviendo o la crisis sanitaria, ya esta era una crisis anunciada desde el año 2018, ¿ok? Ya yo pensaba que ya la crisis iba a comenzar en el año 2019, se tardó un poquito porque llegó en el año 2020, pero que viene ajeno al COVID. Ahora, el COVID lo que ha hecho es acentuarla, ahora sí lo ha puesto, la ha elevado al cubo, pero la crisis financiera y mundial que venía presentando la humanidad o el aparato productivo a nivel mundial ya era una crisis inevitable. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las características que tú observas para eso? Mira, los síntomas que habían, primero la crisis a nivel de los países europeos, ¿okay? El caso del Brexit, el caso de lo que estaba ocurriendo en España, una de las economías más fuertes ya estaba mostrando síntomas de recesión como era Italia, y para rematar, Italia es uno de los países que posteriormente la crisis sanitaria lo golpea mucho más. La situación económica de Alemania, acordémonos que Alemania es el motor de Europa, ¿ok? Y al ser el motor de Europa es la principal economía de ese continente. Italia está como la cuarta economía más fuerte del planeta, y lo que estaba ocurriendo lo podemos ver en el caso del sistema bancario. Lo que ocurrió en el año 2008 lo pudimos ver con el Lehman Brothers, el banco de Lehman Brothers, donde ahí se manifestaron los síntomas de la crisis o la crisis en sí. Aquí está ocurriendo o ocurrió ya con el Deutsche Bank, ¿okay?, que es el banco principal de Alemania, en donde prácticamente lo mismo que ocurrió en el año 2008 con el Lehman Brothers es lo mismo que está ocurriendo con el Deutsche Bank, por lo cual ya era una muerte anunciada. ¿Por qué? Por la cantidad de instrumentos financieros que ellos empezaron a manejar, ¿ok?, y que no tenían ningún tipo de ¿Eso va relacionado con la ambición de pocos? Sí. O sea, las ganas de tener mucho más. Sí, claro, porque acordémonos que siempre los genios de las finanzas se inventan muchos instrumentos. De hecho, la crisis del 2008 fueron porque los genios de Wall Street se les ocurrió hacer unos paquetes de inversión que fueron las hipotecas subprime y generaron una cantidad de hipotecas basura que no tenían ningún tipo de valor, pero la empaquetaron de tal manera que cuando tú destapabas el paquete, las primeras hipotecas eran excelentes hipotecas, pero cuando fuiste desmenuzando y revisaste los últimos expedientes, las otras hipotecas eran hipotecas basura. Y sencillamente hubo mucha complicidad de empresas que hacían ese tipo de información, que te suministran calificadoras de riesgo, en donde dieron que eran excelentes, y resulta que esas fueron empresas que se prestaron para el engaño con la banca y con los personajes de Wall Street. Entonces, actualmente ese mismo escenario parecido ha venido ocurriendo con el Deutsche Bank, ¿okay?, que es uno de los principales bancos, y el Commerzbank Bank también, uno de los principales bancos de Alemania, en donde se manejaron una cantidad de instrumentos financieros como derivados, en fin, y prácticamente sin ningún tipo de soporte, y ha generado que se eleven los valores de muchas acciones que no tienen, es decir, la historia se vuelve a repetir. ¿Y Estados Unidos cómo queda parado en esta jugada europea? Porque así como el Lehman Brothers automáticamente sacudió, porque acordémonos que cuando Estados Unidos estornuda, pues todo el continente le da gripe.
¿ok? Y por consiguiente eso que ahora está pasando en Europa, pues ese efecto está ocurriendo también en todos los países a su alrededor, más la crisis petrolera que está ocurriendo. Fíjate que otro de los síntomas que se están manifestando a nivel mundial ha sido las bajas tasas de interés, que como te lo dije, lo que ocurrió en el año 2008 fueron las bajas tasas de interés, y ahorita es tanto lo que se bajaron las tasas de interés que por primera vez en muchos años estamos viendo tasas de interés negativas. Me explico, tasa de interés negativa es que tú vas a un banco, estamos hablando de los bancos centrales, los bancos van a los bancos centrales a pedir prestado y el Banco Central les cobra un dinero por eso. Ahora resulta que el Banco Central les paga a ellos para que pidan prestado, ocurra al revés. Eso ya es uno de los síntomas que ha venido ocurriendo en el año 2019, las tasas de interés negativas. Y el caso del precio del petróleo que también ha bajado a Ocurrió niveles lo mismo, fíjate que ocurrió lo bastante mismo, porque intensos. la situación se puso más grave por una jugada estratégica que quisieron hacer los países árabes, el rey de Arabia Saudita, o el reino del hijo, ¿ok? Abdulaziz, pues quiso hacer una maniobra con bajar los precios del petróleo y estableció un convenio con Rusia para bajar los precios del petróleo. Rusia no forma parte de la OPEP, pero está dentro de la OPEC Plus, vamos a llamarlo así, y no quiso bajar el precio, pues automáticamente ellos bajaron los precios y aumentaron la producción. ¿Qué hicieron ellos? Les salió el tiro por la culata, por ahorita los porque mercados automáticamente bajaron se fueron tan demanda. bajos los precios que el valor de las acciones de Aramco, que es la empresa petrolera más fuerte del planeta, que son las de los árabes, el valor de las acciones se fueron al piso. Entonces, de tal manera que los precios han descendido tanto que ya el que vende petróleo paga para que se lo compren. ¿Cómo O sea, es eso? ¿Y cómo bueno, que afecta sencilla- eso a Venezuela? Bueno, afecta a todas las economías y más que todas las economías petroleras, porque prácticamente el petróleo hay que darlo casi de gratis. Te vuelvo a decir lo mismo. Los que venden petróleo están pagando para que se los compren. ¿Sí? Porque como fue tanto el exceso de producción que los árabes hicieron y bajaron tanto los precios, que, te repito, automáticamente ya al tú tener un exceso de petróleo en el mercado, tienes que ¿Y a quién buscar dónde favorece almacenarlo. eso? ¿A quién favorece? Pues se pretendía favorecer a los árabes, pero es lo que yo te voy a decir, ellos lo hicieron con Le la salió el intención tiro de por la perjudicar a Rusia, ¿ok? Porque Rusia no quiso hacer un descenso del precio del valor de la producción petrolera. Y cómo no, ellos O aumentaron sea, no la producción. aumentaron la producción y tampoco Ellos quisieron bajar aumentaron el la precio. producción y bajaron el precio. Los Entonces árabes. inundaron el mercado con petróleo. Al inundar el mercado con petróleo, pues sencillamente no hay dónde almacenar el petróleo. Y las empresas que producían petróleo, pues sencillamente quieren colocarlo y no tienen dónde colocarlo. Inclusive se están almacenando petróleo en los mismos tanqueros, ¿ok? Porque tanqueros que están en medio del mar, ahí los tienen guardados porque no hay dónde depositarlo y eso Y automáticamente... ahora me imagino que ahora con el tema del COVID, que hay baja circulación, bajo consumo, Ahora- en muchos aspectos también eso va a afectar. Ahora, si sumamos el hecho, ya eso venía ocurriendo, si sumamos el hecho del COVID-19, en donde la demanda también baja, ¿por qué? Porque está parada la producción, se está requiriendo menos energía, las líneas aéreas están totalmente paralizadas, el turismo está muerto totalmente, los aparatos productivos, las industrias como tal, el COVID-19 que afectó a China, porque se está hablando mucho de la situación, quiénes son los responsables de ese COVID-19, porque de algo sí está teniendo claro la humanidad, que el COVID-19 efectivamente no fue una enfermedad que salió de la noche a la naturalmente. mañana, sino que ya hay muchas evidencias de que fue una enfermedad creada en un laboratorio. Habría que ver quiénes fueron los interesados. Lo que sí podemos decir... Si eso se sabrá, si es así, ¿quién Tarde o sabe? mañana se irá a salir quiénes serían los responsables de esta enfermedad, de esta pandemia que O sea, se ha que esto creado. parece una película, ¿verdad? Es una película. De El caso verdad. es que la crisis que se ve, que la crisis que ya venía anunciada y que era una crisis inevitable, se ha elevado al cubo y se ha agudizado a raíz del COVID-19. Ahora, ¿a quiénes ha beneficiado esta situación? Mira, yo creo que por lo menos China, que es la fábrica del mundo, no le convendría que la humanidad se parezca porque ellos son los principales que venden. Que ellos dejan de Ellos son- fabricar, si dejan ellos de dejan de ganar. fabricar, pues sencillamente, pero ellos dejaron de fabricar y al dejar de fabricar se deja de consumir energía, ellos son uno de los países que O sea, los mayor países demanda de materia de materia prima. de Ellos- petróleo. ellos son están- uno de los que más demandan petróleo y automáticamente, si las industrias están paralizadas, ¿qué pasa? El petróleo se sigue produciendo, el mercado se sigue inundando de petróleo y los precios, por la ley de la oferta y la demanda, se van al piso. Y si a eso le sumamos la crisis del COVID, donde estamos todos encerrados, donde no se está produciendo, pues esta crisis agarra una connotación mucho más alta que lo que está haciendo es dañando las economías de todos los países
del planeta, porque aquí nadie se está escapando de esta realidad. Para finalizar, Alfredo, y me parece que es una conclusión que seguramente va a ser muy útil para nosotros, me gustaría que nos comentes desde la perspectiva de cómo está afectando esta cuarentena a la economía venezolana, cuáles serían las medidas que deberían tomarse de acuerdo a tu perspectiva para por lo menos soportar un poquito, ¿no? Todo Sí, yo diría que aquí, gracias a Dios, el COVID-19 aquí ha hecho una mutación, según los científicos, yo no soy especialista en la materia, pero según lo que han se comentado, mantuvo la curva baja. sí, sí ha venido aplanando la curva y no ha ido incrementando como en otros países que sí ha sido bastante fuerte y que sí sus economías se han detenido completamente. El problema de nosotros es que nosotros no somos una economía productiva. Nosotros lo único que producíamos es petróleo y nuestra industria petrolera pues lamentablemente está en unas situaciones que ni siquiera tenemos para producir para el consumo interno, mucho menos para exportar. Por consiguiente nosotros estamos más atados y más dependientes del suministro de alimentos, de materia prima, de proveernos de bienes y servicios a nivel internacional porque nosotros no producimos. De importar. Y tenemos que importar. ¿Y cómo vamos a importar si no tenemos los dólares para pagar? Porque nuestra industria petrolera no está generando fuente de ingresos como para nosotros poder asumir ese tipo de cuestión. Entonces prácticamente, aparte que estamos a la merced de lo que produzcan otros países, no tenemos los recursos tampoco para adquirir bienes y servicios. Y lamentablemente se sigue produciendo dinero inorgánico, que ha sido una de las cosas que ha venido generando mayor hiperinflación, porque ya la inflación ya no es inflación, ya es hiperinflación, ya pasó una cantidad de dígitos que prácticamente nuestra economía no solamente es hiperinflación a nivel del bolívar, sino que hasta comprar en dólares es costoso. Un mercado, yo creo que cualquier persona en cualquier país con $100 hace un buen mercado en cualquier parte que lo vaya a hacer. Aquí nosotros aquí con $100 no podemos comprar muchas cosas. Entonces no solamente porque se ha metido un aditivo que es la especulación. Se está especulando y el mismo venezolano de por sí se está haciendo daño mutuamente por su afán de obtener bienes y servicios y por su afán de ganar dinero. Entonces prácticamente nos estamos deteriorando o nos estamos dañando uno contra otro. Ahora, ¿qué habría que hacer nosotros como los venezolanos? Si seguimos con las recomendaciones de seguir, como se dice, resguardado, que es una medida para tratar de evitar el COVID-19, pues eso es lo que nos está generando cada día más miedo. Y tenemos que tratar de romper eso, de salir ya. Yo creo que ya llega el momento que tenemos que salir a buscar. Con las medidas preventivas, pues. Con todas las medidas del caso, con todo el protocolo que se debe cumplir, con el distanciamiento, con los tapabocas, pero tenemos que salir a laborar. A producir, a trabajar. Porque lamentablemente, si no tenemos la forma de cómo producir, nos quedamos encerrados, pues sencillamente ya cuando salgamos a la calle vamos a estar muertos. No vamos a tener fuerza para poder laborar, porque sencillamente ya no tenemos fuerza ni siquiera para comer, ni para ir a buscar al mercado, estando encerrados. Entonces tenemos que respetar todos los protocolos que se están estableciendo con el COVID-19, pero salir a laborar. Con lo poco que se pueda ir a laborar, pero no detenernos, porque deteniéndonos, muchos países que están en situaciones mucho más agudas que nosotros y están buscando los mecanismos de cómo comenzar a reactivar su economía. Y nosotros, por el contrario, estamos todavía encerrados. Así que mi recomendación es tratar de salir al mercado, buscar la manera de producir, sacarnos un poco del miedo que tenemos y bueno, mira, contar y tener fe de que todas estas cosas van a cambiar. Esto es una lección que la humanidad o que Dios nos ha dado a nosotros para ver qué podemos cambiar como seres humanos, porque esto era un mal necesario, si se quiere. A veces, aunque no lo crea, los tropiezos son necesarios, pero hay de aquel de quien venga el tropiezo. Eso también es muy cierto. Si alguien generó esta pandemia por re o por yo por Z para beneficios económicos, bueno, hay de ese que si la justicia divina existe como tal, y yo creo que sí existe, pues sencillamente cada quien va a tener un precio que pagar por sus acciones. Alfredo, muchísimas gracias, súper interesante esta conversación. Tú sabes que tú eres un invitado permanente en este escenario y esperamos que vuelvas con esos temas de gran interés para la comunidad. Dios mediante. Muchísimas gracias Alfredo Dávila, contador público colegiado, licenciado en Administración de Empresas, propietario de la firma de contadores públicos Dávila y Asociados. Nosotros por nuestra parte nos despedimos deseándoles una excelente tarde. A nombre de nuestro director Antonio Abrantes, quien tuvo el inmenso placer de trabajar para ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde.
Mira TV está en ti.